Bienvenidos a los grupos de educación en salud, una propuesta educativa del Instituto Neurológico de Colombia. Hoy, con la tercera conferencia del ciclo Movimientos Anormales y Parkinson, a cargo del doctor José Leonardo Bastidas. La conferencia titulada Cirugía Funcional en Enfermedad de Parkinson. El doctor José Bastidas es médico y cirujano de la Universidad del Cauca, especialista en neurocirugía de la Universidad de Antioquia, especialista en neurocirugía funcional y esterotaxia del Hospital General de México, especialista en el manejo integral del dolor de México también. Muy buenos días. En esta parte vamos a darle una revisión algo general, con cosas muy claras y quizá muy concretas a la parte de cirugía. La primera parte que queremos aclarar es por qué se llama cirugía funcional. La cirugía funcional o la neurocirugía funcional es una rama de la neurocirugía. La neurocirugía es una especialidad, como todos conocen, en el que básicamente el objetivo es salvar la vida de los pacientes. Ese ha sido siempre el objetivo tradicional de la neurocirugía. Esta subespecialidad, que es la neurocirugía funcional, lo que trata es de mejorar la función de los pacientes. Entonces, el objetivo fundamental cambia un poquito. Ya no tratamos de salvar la vida porque son enfermedades que no amenazan la vida del paciente, sino el objetivo es tratar de mejorar su calidad de vida, mejorar su función. Por eso se le llama neurocirugía funcional o cirugía funcional. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? La enfermedad, obviamente ya sabemos que es la falta de dopamina. Este simplemente es un video corto en el que vemos cómo llega un impulso a las neuronas. Aquí están las neuronas, aquí está la dopamina, y cómo se libera la dopamina a los receptores para que pueda seguir funcionando todo normal a nivel del organismo. ¿Qué pasa en la enfermedad de Parkinson? Por alguna razón que todavía no sabemos, ese impulso y esa liberación de esa cantidad comienza a disminuir, y esa disminución se vuelve sintomática y causa lo que todos llamamos enfermedad de Parkinson. No sabemos exactamente la causa de por qué se produce esa disminución o esa destrucción de las neuronas que producen la dopamina. Sabemos muy bien los síntomas, sabemos el cuadro clínico, pero hasta ahora no sabemos muy bien la causa. En cuanto a la cirugía, tenemos que decir que después de la descripción que fue a finales de 1800 y a inicios de la siguiente siglo, ya llevamos más de 50 años en que se empezó a tratar. Los primeros intentos de tratar la enfermedad fueron quirúrgicos, ¿sí? A inicios de 1950 fueron los primeros intentos enfocados al tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Quizá en ese entonces, por la poca tecnología o por la poca conocimiento de la enfermedad, los tratamientos eran muy burdos y consistían en resecciones quizá muy amplias, muy grandes. Incluso algunos de los tratamientos consistían en quitar la corteza cerebral que producía el movimiento y dejar paralizado un lado del cuerpo, porque así dejaba de moverse. Sin embargo, con el transcurso de los años, con el transcurso del conocimiento, la evolución, las técnicas, se empezó a ver que posiblemente se podía tratar de una forma menos invasiva. Es así como en este 2012 cumplimos 25 años en que se hizo la primera cirugía con estimulación cerebral profunda, ¿sí? La primera cirugía fue hecha en Francia alrededor del año 87, y desde esa época hasta acá en el mundo se han reportado que hay 90.000 pacientes operados de Parkinson con estimuladores cerebrales. Conocemos, como lo diré más adelante, que no todos los pacientes con Parkinson son candidatos a cirugía. Hay que hacer una selección muy cuidadosa y muy minuciosa de quién sí, y lo que hace la cirugía es simplemente modificar esa corriente eléctrica o esos circuitos eléctricos gangliobasales que son los causantes de la enfermedad. A muchos de los pacientes yo les explico que simplemente nuestro cerebro es como una CPU de un computador, que tiene muchos circuitos y muchas corrientes eléctricas que viajan, y todas esas corrientes eléctricas en un cerebro normal están muy bien coordinadas para que todo funcione muy bien. En la enfermedad de Parkinson, esa falta de dopamina lo que hace es que se alteren uno de esos circuitos. El más importante es el circuito motor,
y al producirse ese cortocircuito vienen los síntomas. Lo que hacen este tipo de cirugías, en este caso la estimulación cerebral profunda o en otros casos que se hacen lesiones cerebrales muy puntuales, lo que hacen es afectar ese cortocircuito, alterarlo, para que de cierta forma funcione lo más cercano a lo normal, sin llegar a serlo, ¿no? Lo más cercano a lo normal. Vienen varias preguntas que vamos a tratar de resolverlas. ¿Quiénes se benefician de cirugía? Sabemos que de todos los pacientes con Parkinson, el 10 al 20% son candidatos a cirugía. ¿Por qué no todos los pacientes? Porque ya sabemos que el curso de la enfermedad es muy distinto en cada paciente. En algunos pacientes predominan unos síntomas, en otros pacientes predominan otros síntomas distintos. La evolución en algunos es muy prolongada en el tiempo, o sea, la progresión de los síntomas es muy lenta. En otros pacientes la progresión de los síntomas es muy rápida. Entonces solamente el 10 al 20% pueden llegar a beneficiarse de cirugía. La cirugía obviamente no se realiza ni muy temprano ni muy tardío. La cirugía tiene un punto en el cual el paciente se puede beneficiar y puede mejorarse. Fuera de ese punto, de ese nivel, no va a haber resultados. Más adelante vamos a ver que hay algunos síntomas que con la cirugía mejoran y otros no. Entonces, si el paciente predomina en los síntomas que no mejora la cirugía, lógicamente tendremos que decir que la cirugía no tiene ninguna cabida en ese paciente. Entonces, tenemos que el 10% de los pacientes se pueden llegar a beneficiar de la cirugía. Ahora, ¿quiénes se benefician? Los pacientes que tienen complicaciones de la enfermedad. ¿De cuáles complicaciones estamos hablando? Fluctuaciones motoras. ¿A qué les llamamos fluctuaciones motoras? Hay varias circunstancias que son llamadas fluctuaciones motoras, como por ejemplo la pérdida abrupta del efecto del medicamento. Simplemente que le dura 2 horas y a las 2 horas se pierde el efecto súbitamente. Aquellos pacientes que el efecto del medicamento no es constante. A veces les hace efecto, a veces no les hace efecto. En ocasiones el medicamento se demora mucho tiempo para iniciar la acción o se demora muy poquito tiempo, a veces mucho, a veces poco, a veces no. Esas son las llamadas fluctuaciones motoras. Obviamente hay un síntoma importante que es el temblor. El temblor puede ser resistente a los medicamentos. A pesar de dosis altas de la medicación puede no mejorar y en esas circunstancias el temblor es una indicación para el paciente llevar a cirugía. Las otras son complicaciones de la medicación, es muy bien conocido. La cirugía dentro de sus avances, cuando empezó en los años 50, empezó a progresar y empezó a progresar hasta la década a finales de los 60, cuando se descubrió la levodopa y se comenzó a tener su uso en la clínica. Y obviamente la levodopa, como todos los pacientes con Parkinson han pasado, la levodopa tiene un efecto muy bueno. ¿Sí? Inicialmente la levodopa es un medicamento milagroso, pero que desafortunadamente con el tiempo va perdiendo efecto o simplemente van apareciendo efectos adversos de la medicación. Entonces tiene ese problema. ¿Y cuáles son los efectos adversos de la medicación? Los más importantes son los movimientos disquinéticos. Sí, son esos movimientos que aparecen cuando se toma el medicamento, son movimientos que a veces son demasiado abruptos, demasiado severos, muy marcados, completamente incapacitantes. Otras ocasiones simplemente es un movimiento mucho más lento, mucho más larvado, que no afecta mucho al paciente, pero que con el tiempo puede llegar a complicar el paciente. Eso le llamamos disquinesias. Disquinesias pueden aparecer cuando apenas se está tomando el medicamento, cuando ya el medicamento ha hecho efecto o al finalizar el efecto del medicamento. Entonces tenemos que un paciente se beneficia básicamente en estas dos condiciones, cuando ya presenta complicaciones de la enfermedad o ya presenta complicaciones con la toma del medicamento. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una ventana terapéutica. Ventana terapéutica es el tiempo que está con el efecto del medicamento y está muy bien. Pero ese tiempo en el que está muy bien y con el efecto del medicamento empieza a cambiar, empieza a ser muy variable. De cierta forma que en términos generales podemos decir que la cirugía es una opción en aquellos pacientes en los que la calidad de vida está comprometida, está afectada a pesar de tener la mejor terapia médica. ¿Listo? Ahora, una cosa importante a tener en cuenta en estos pacientes que se pueden beneficiar de cirugía es la respuesta a la levodopa. Este es un marcador pronóstico para la cirugía. Aquellos pacientes que responden muy bien al medicamento, la cirugía les va muy bien, pero si el paciente no tiene respuesta a la levodopa
la respuesta a la cirugía también va a ser muy pobre. Entonces, la respuesta a la EVOPA es un marcador predictor importante. Y para eso hay un test que se llama el test de levodopa, en el que se hacen unas escalas previas a cirugía o previas a la evaluación y una escala posterior a tomar el medicamento, previo a tomar el medicamento y posterior a tomar el medicamento. Y lo que se mira es la diferencia que tiene entre antes de tomar el medicamento y después. Eso es para ver qué efecto tiene el medicamento, ¿sí? Porque de cierta forma ese es el predictor más importante para el éxito de una cirugía. Ahora, ¿cómo se selecciona un paciente para la cirugía? Existen unos principios quirúrgicos básicos para la cirugía. Esos principios quirúrgicos, hablamos de cirugía tanto el pre como el post, todo lo que interviene alrededor de la toma de decisión de una cirugía. La toma de decisión de una cirugía no es algo al azar, algo que lo toma una sola persona, algo que se dicen simplemente en el consultorio, usted parece candidato y lo vamos a llevar a cirugía, no. La toma de decisión si el paciente es quirúrgico no, es una toma de decisión compleja, que implica varios pasos. Lo primero, hay que hacer una selección muy adecuada del paciente. El segundo principio quirúrgico, hay que hacer una cirugía de muy buena calidad, una cirugía excelente. Y hay que tener un seguimiento. ¿Esto por qué? Porque estos principios son los que nos garantizan que el paciente le va a ir bien. Yo no puedo hacer una cirugía muy buena si escojo el paciente mal. No funciona. O sea, los resultados no van a ser buenos. Yo no puedo escoger muy bien a los pacientes y hacer una cirugía mala. No funciona. Y yo no puedo escoger muy bien al paciente, hacer una muy buena cirugía, pero no tener un buen programa de seguimiento postquirúrgico, tampoco funciona. Entonces, para que la cirugía en realidad tenga beneficios, tenga éxito y en realidad impacte en la calidad de vida de los pacientes, se necesita juntar las tres cosas: escoger muy bien qué pacientes van, hacer una muy buena cirugía y tener un muy buen seguimiento y una buena programación. Ahora, eso tampoco nos lo inventamos nosotros, lógicamente, ya hay evidencia en la literatura donde dice que el trabajo en equipo y estos tres pasos son los que nos van a marcar el éxito en la cirugía. Ahora, ¿quién hace la selección de un paciente para cirugía? Obviamente, el paciente debe ser tratado por un neurólogo que sea especialista en movimientos anormales. Vamos a tomar una decisión para cirugía, entonces obviamente el paciente debe ser tratado por un especialista en movimientos anormales y en Parkinson. Quien haga la cirugía debe ser un neurocirujano que sea especialista en ese tipo de cirugías. Debe haber una evaluación neuropsicológica que es fundamental para este tipo de procedimientos. Es fundamental para nosotros conocer el estado cognitivo, el estado afectivo de los pacientes, el estado emocional. Entonces deben tener una evaluación neuropsicológica y esta evaluación neuropsicológica es completamente diferente a las evaluaciones neuropsicológicas que se hacen habitualmente. O sea, cada enfermedad debe tener una evaluación neuropsicológica que sea enfocada a ese tipo de patología y eso es lo que hace la evaluación neuropsicológica, una evaluación enfocada a lo que a nosotros como cirujanos o como grupo de movimientos anormales nos interesa conocer del paciente. Y lógicamente necesita una evaluación por psiquiatría, la parte psiquiátrica es fundamental en estos pacientes. Ya sabemos que el 40% de los pacientes pueden llegar a estar deprimidos por la enfermedad de Parkinson en sí o tener una depresión que puede ser reactiva a la enfermedad, entonces es importante tener esta evaluación psiquiátrica. Además sabemos que hay complicaciones como psicosis que pueden estar dadas por los medicamentos, alucinaciones, que pueden ser importantes y que nos pueden marcar a nosotros si el paciente es o no candidato a cirugía y nos marcan también el pronóstico. Obviamente la decisión de llevar a un paciente a cirugía o no debe ser en junta médica. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente se reúnen los especialistas que conocen al paciente, que lo han evaluado, tanto desde el punto de vista neuropsicológico, psiquiátrico, muy importante la parte de neurología de movimientos anormales, la parte de neurocirugía, y cada uno de los participantes expresa su opinión y expectativas que tiene respecto al paciente, y con esto es como se toma una decisión si el paciente se puede o no llevar a cirugía, obviamente evaluando todos los riesgos, todos los beneficios que se pueden lograr y todos los riesgos que tenemos. A grandes rasgos, ¿quiénes les podremos decir que se excluyen o que no podrían beneficiarse de un procedimiento quirúrgico? El paciente que tiene un Parkinson avanzado y que no está respondiendo al medicamento. Sabemos que la cirugía tiene su momento, pero cuando se pasa de ese momento, las posibilidades de mejorar con una cirugía disminuyen. Entonces, un Parkinson avanzado y que no responde a los medicamentos, es muy poco probable que mejore la cirugía y este paciente se excluye.
Parkinson muy temprano. Es difícil si a una persona lleva muy poquito tiempo, unos meses con un temblor en la mano, pensar que ese paciente se pueda beneficiar. Si el Parkinson muy temprano, hay que sopesar el riesgo-beneficio. Entonces el Parkinson que tiene muy temprano en su inicio, o sea, muy poco tiempo de evolución, también podría excluirse. Parkinsonismo, ¿a qué se llama parkinsonismo? Se le llama parkinsonismo a todas aquellas enfermedades que tienen unos síntomas y se parecen en algunas cosas al Parkinson. Esos parkinsonismos no se benefician de cirugía y no debe llevarse un paciente con parkinsonismo a cirugía. Esta cirugía está hecha para Parkinson. Cuando el paciente tiene una enfermedad psiquiátrica que no está controlada, esto hacemos referencia principalmente a la depresión grave que no está controlada, es muy difícil y quizá tenga más consecuencias que beneficios llevar a un paciente con una depresión grave a cirugía. Alteraciones neuropsicológicas severas, estamos hablando de la parte cognitiva, un paciente con una demencia o con un trastorno cognitivo muy importante tiene un riesgo mayor con la cirugía y tampoco se va a beneficiar de esta cirugía. O que tenga alguna contraindicación médica, ¿sí?, o anatómica que sea imposible llevarlo a cirugía. Obviamente la cirugía tiene unos requisitos mínimos, esos requisitos son tener un equipo humano capaz de realizar la cirugía, el neurocirujano, el neurólogo especialista en movimientos anormales y en microregistro, un técnico, un neuroanestesiólogo y un personal de apoyo, pero también necesitamos unos equipos que son indispensables. Esta es una cirugía que necesita la mejor tecnología, la técnica más avanzada. Para eso se necesita un marco de estereotaxia, que es un equipo que se coloca en la cabeza, un software de planeación, que es un programa de computador especialmente diseñados para este tipo de cirugía, y un equipo de microregistro que simplemente nos registra la actividad de cada célula en el cerebro para saber cuál es el mejor sitio donde dejar el electrodo, donde realizar la lesión. ¿Qué se implanta? A los pacientes que les hace estimulación cerebral hay tres componentes básicos: el generador de impulsos, que va en la zona subclavicular, por debajo de la clavícula, hay una extensión que llega hasta la parte de atrás de la oreja y hay un electrodo que es el que va dentro del cerebro. Entonces el sistema de estimulación consta de tres partes: el electrodo, que es el que va dentro de la cabeza, una extensión que conecta el electrodo que va dentro de la cabeza con el generador que va en el pecho y el generador o la batería que generalmente la colocamos por debajo de la clavícula. Esta es una foto de un sistema de planeación, este es un software que nos permite hacer reconstrucciones tridimensionales del cerebro, hacer una cirugía en forma virtual. Ese es el objetivo de un sistema de planeación. Ahora, ¿por qué hacer una cirugía virtual? Porque es que en la cirugía virtual, con una imagen tomada previa a la cirugía, las imágenes se toman días antes de la cirugía, yo con una cirugía virtual puedo saber por dónde voy a pasar, dónde abrir, en qué punto me voy a quedar, qué punto analizar. Eso me permite disminuir los riesgos, que yo no pase por ningún vaso, que no pase por ningún espacio en el cerebro que sea riesgoso. Entonces, hacer la cirugía virtual me permite disminuir en gran medida todos los riesgos que pueda tener la cirugía. Entonces, este tipo de cirugía, la cirugía para Parkinson, es una cirugía que se hace en forma virtual días antes de llegar al quirófano. Y lo que hacemos el día de la cirugía o el día que se va a operar es simplemente poner en práctica la cirugía virtual que se hizo días antes. Ahora, el éxito de la cirugía en la enfermedad de Parkinson depende de dónde quede el electrodo. Existe una norma, es que si el electrodo queda mal, pues el resultado va a ser malo; si el electrodo queda bueno, el resultado es bueno; pero si el electrodo queda excelente, el resultado es excelente. Nosotros lo que buscamos es un resultado excelente, que el electrodo quede donde debe quedar. Para eso nos apoyamos de toda la tecnología. ¿Eso qué significa? Tener un software de planeación muy avanzado, tener un sistema de microregistro. El sistema de microregistro es un sistema que me permite analizar cada neurona por separado en el cerebro para saber exactamente dónde dejar el electrodo y cuál es el mejor sitio para dejarlo. Esa es la función del sistema de microregistro. Este es el primer paso en la cirugía, este es un marco de estereotaxia. Se alcanza a ver poco quizá, pero este es un marco que va fijo al cráneo por unos pines.
Esta es la incisión que se hace en la cabeza, son incisiones de 4 centímetros, lastimosamente no se alcanza a ver muy bien, pero tiene 4 centímetros de longitud. Así es como se dispone el quirófano. Esta es una vista de la parte posterior, donde tenemos la cabeza del paciente, el marco, el sistema de microrregistro, un equipo de fluoroscopia que se hace para determinar la localización exacta del electrodo y que no se nos vaya a mover. Esto es visto desde la parte de atrás. Esta es una vista lateral donde está el paciente por delante de este que es el campo estéril y en la parte de atrás el cirujano. Y nuevamente esta es una vista más lateral donde está la cabeza del paciente en este punto y cómo trabajamos desde la parte posterior. Ahora, el paciente está despierto durante la cirugía. Aquí está el paciente operándose, aquí está cómo le estamos haciendo una evaluación intraoperatoria. Normalmente siempre les pedimos a los pacientes que levanten un brazo, que escriban o algo que nos hace evaluarlos. Aquí está el paciente despierto levantando los brazos. Es muy importante tener en cuenta esto, el paciente durante gran parte de la cirugía está despierto, no se siente dolor, para los que se preocupan por eso, quizá algo de cansancio, pero el paciente está completamente despierto y está haciendo caso y obedeciendo a las órdenes que nosotros como grupo quirúrgico le estamos diciendo. ¿Por qué es importante que esté despierto? Porque en el intraoperatorio es como nosotros vemos la respuesta que va a tener el paciente. Entonces es fundamental que esté despierto. Generalmente no está bajo ningún efecto sedante ni nada por el estilo. Entonces el paciente está despierto, obedece, siente todo. Así es que eso nos permite hacer una evaluación muy confiable del paciente dentro de la cirugía. Estas son las heridas, cómo quedarían en el posquirúrgico. Una de las cosas importantes es que generalmente el pelo hay que rasurarlo por completo, ¿sí? No puede quedar pelo. ¿Por qué? Porque el cabello hace que aumente el riesgo de infección. Es muy difícil trabajar con el cabello, entonces rasuramos a los pacientes por completo y eso es una norma para poder hacer cirugía. Y estas son las heridas, cómo quedan después de la cirugía. Son heridas que se cubren simplemente, heridas de 4, máximo 5 centímetros, muy pequeñas. Generalmente el posoperatorio de los pacientes es muy bueno. De los pacientes que han tenido ya la experiencia de cirugía saben que al siguiente día están muy bien y a más tardar al día siguiente o 2 días después de la cirugía normalmente el paciente se da de alta en muy buenas condiciones. Siempre ha sido la pregunta de dónde estimular, ¿no? Hay varios sitios en el cerebro que pueden afectar ese cortocircuito que les había mencionado previamente. Sabemos que es un cortocircuito en el cerebro, pero también tenemos varios puntos donde alterar ese cortocircuito y dónde actuar. Ahora, esos son múltiples puntos en el cerebro, todos los que miramos quizá por acá. De esos puntos, ¿qué depende de la selección de esos puntos? Cada paciente es muy particular en sus síntomas, no hay un paciente que sea igual a otro. Entonces, de los síntomas que tenga el paciente, de la edad del paciente y de todo ese cúmulo de actividades, de ese cúmulo de síntomas y signos del paciente, va a depender la selección de dónde vamos a intervenir. Ahora, esto es muy importante para el éxito de la cirugía, saber dónde está el mejor sitio para ese paciente, y esa hace parte de la junta médica, de la decisión que se toma en junta médica, de cuál es el mejor sitio para ese paciente, porque el mejor sitio para un paciente no puede ser obligatoriamente el mejor sitio para otro, ¿no? Entonces, ¿dónde dejar el electrodo? ¿Dónde estimular? ¿Dónde alterar ese cortocircuito? Es muy independiente, varía en cada paciente. ¿Qué puedo esperar de la cirugía? Que es la pregunta que la gran mayoría de los pacientes hacen, o por lo menos que a nosotros nos interesa conocer. ¿Cuáles son las expectativas del paciente? Y siempre que vemos un paciente en la consulta, un paciente que va a ser llevado a cirugía o que está en proceso de selección, siempre le preguntamos, ¿usted qué espera con la cirugía? ¿Sí? ¿Qué quiere mejorar? ¿Por qué es importante para nosotros eso? Porque la cirugía es muy buena, mejora mucho, pero hay cosas que no mejoran con la cirugía. Entonces, si el paciente tiene síntomas o lo que más le preocupa a él son algunos signos y síntomas que no mejoran con la cirugía, definitivamente no sería una buena opción llevar al paciente a cirugía, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para nosotros preguntarle qué espera, qué es lo que le gustaría mejorar. ¿Qué tenemos con la cirugía? Que la cirugía es muy buena para mejorar los síntomas cardinales de la enfermedad. ¿Cuáles son esos? Es muy buena para mejorar el temblor,
muy buena para mejorar la rigidez, la lentitud o la bradicinesia y muy buena para las disquinesias. Es muy buena para eso. La cirugía mejora gran parte de esos síntomas. Pero también tenemos cosas que no mejora la cirugía y que uno no espera que cambien en el posquirúrgico. Incluso puede haber un ligero deterioro en algunas de estas. No mejora la voz, ¿sí? Si el paciente espera que después de una cirugía hablar mejor, no hablar tan enredado, o que le disminuya el tono de voz, que a veces es una preocupación frecuente, sabemos que la cirugía no mejora la voz, no tiene ninguna influencia sobre la voz, ¿no? La marcha, hay muchos pacientes que se quedan pegados cuando están caminando, que son los congelamientos. Ahora, si esos congelamientos no mejoran con el medicamento, es muy poco probable que mejoren con una cirugía. Entonces, si esa es la principal queja y lo que primero quiere mejorar el paciente, la cirugía no va a ser una opción. La estabilidad postural, los pacientes que simplemente se colocan de pie y se van para los lados, que no son capaces de mantenerse en pie, eso tampoco lo va a mejorar la cirugía. Si tienen problemas para la deglución, tampoco mejora con la cirugía. Los problemas de memoria, que muchos pacientes se nos quejan de que se les olvidan las cosas y el problema de memoria que van teniendo con el tiempo. Algunos nos preguntan si con la cirugía nuevamente van a estar como estaban antes, la memoria nuevamente les regresa, y desafortunadamente tenemos que decir que no. La cirugía no mejora la memoria tiene un comportamiento completamente independiente a la cirugía. Y los síntomas depresivos tampoco tienden a mejorar con la cirugía. Si es que, por ejemplo, si el paciente está deprimido grave antes de cirugía, obviamente después de cirugía no va a mejorar. ¿Cuáles son los riesgos? Y esto es lo que básicamente me preguntan a mí como cirujano. Bueno, ¿y qué riesgos tiene la cirugía? La cirugía tiene 3 riesgos importantes. Primero, los que están relacionados con la cirugía. El riesgo más importante que le digo a los pacientes es que sangre durante la cirugía. Aunque es una cirugía muy planeada, es una cirugía hecha en forma virtual, con toda la tecnología, con todos los equipos, teniendo todas las precauciones necesarias, existe la posibilidad de sangrado. No hay nada, desafortunadamente, sin riesgo en esta vida. Entonces, la posibilidad de sangrado está el 1, máximo el 5%. Es una posibilidad bajita, es un riesgo bajito si lo comparamos con cualquier otra cirugía, pero obviamente sigue siendo un riesgo. La infección es el otro riesgo más importante. Es un equipo que se está implantando, es una cirugía, como toda cirugía y toda herida se puede infectar. Somos muy cuidadosos también con las infecciones, porque una infección es un desastre para nosotros, porque no amenaza la vida del paciente, pero una infección significa que tenemos que quitar todo lo que se haya puesto. Eso significa quitar todos los equipos y significa como si no hubiéramos hecho nada en la cirugía. Entonces, una infección es un desastre para nosotros y nos cuidamos mucho. El riesgo tampoco es superior al 5%. Así es que los 2 riesgos quirúrgicos están presentes, hay que tenerlos en cuenta. Son bajos, pero obviamente es un riesgo. Igual cuando salimos a caminar, cuando salimos a la calle, existe el riesgo de que nos atropelle un carro, siempre está el riesgo, ¿no? Los relacionados a la estimulación, hay algunos síntomas del paciente que pueden estar relacionados con tener el electrodo y con tenerlo prendido y con estar estimulando. Entre ellos la manía, que es simplemente la hiperactividad del paciente, no se está quieto, está haciendo cualquier actividad. La depresión, hay algunos pacientes que se pueden deprimir un poquito más con la cirugía cuando el electrodo está encendido. Y la memoria, sabemos que un paciente puede llegar a tener un decline en la capacidad de memoria posterior a la cirugía, que está más relacionada con la estimulación. Ahora también existen riesgos con el equipo. El equipo obviamente se puede fracturar con un golpe, se puede romper, puede fallar, puede funcionar mal, ¿no? Entonces, esos son los riesgos inherentes a una cirugía. Los riesgos son bajos, afortunadamente, pero están presentes. Esta es una tabla de los resultados. Esta es una tabla de los resultados que hemos tenido en nuestro grupo, básicamente, alrededor de 70 pacientes operados. Tenemos una disminución en las escalas motoras. Esto simplemente es una escala motora que se utiliza, que se llama el UPDRS. Hemos logrado una disminución del 48% en esa escala, que es lo que mundialmente se ha reportado también. En el mundo la mejoría está entre el 42 y el 52%. Nuestros resultados muestran un 48%, que es bastante bueno. Esto también es en los síntomas que mejoran. Si van mirando, esta es una escala de mejoría en porcentaje. Lo que mejor les va es el temblor,
la rigidez, la marcha un poco, la bradicinesia y por último los síntomas axiales que son la estabilidad postural. Esto es el porcentaje de mejoría, o sea, lo que mejor les va es el temblor y la rigidez, ¿no? Ahora, ¿cómo es el seguimiento posquirúrgico? El seguimiento posquirúrgico se hace con un aparato especial, que este es un programador de paciente, se coloca sobre el estimulador y simplemente es un video de cómo se está mostrando, de cómo se estimula y cómo a medida que se va programando el estimulador, se va mirando qué efecto tiene y obviamente se le deja al paciente en los contactos, en la corriente, en lo que necesite para lograr el mejor efecto. ¿Quién hace este seguimiento? Obviamente tiene que hacerlo una persona que sea experta en movimientos anormales y que sea experta en programación del equipo. Ahora, ¿por qué es importante el seguimiento? Porque el seguimiento consideramos que hace parte de la misma cirugía. Yo no puedo tener éxito en la cirugía si no hago un buen seguimiento. Eso es fundamental. ¿El seguimiento quién lo debe hacer? Un neurólogo especialista en movimientos anormales y obviamente el neurocirujano funcional. Son los encargados de hacer el seguimiento al paciente. Yo no puedo pensar que se haga la cirugía en un sitio y le hagan el seguimiento en otro sitio, eso no funciona. Esto es un proceso que es conjunto, único, que no se puede fragmentar, no se puede separar, ¿sí? La cirugía, la selección, la cirugía y el seguimiento es un conjunto. Yo no puedo esperar que me vaya bien si esto se fragmenta. Si me hace la cirugía uno, el que me controla es otro, el que me hace esto es otro, así no funciona por lo menos en este tipo de cirugía. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de hacer es mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar la función. Para eso necesitamos tener una comunicación. Lo que se hace en cirugía es extremadamente útil para el seguimiento. La información que nosotros le demos a quien programa es extremadamente útil. Por eso no se puede fragmentar. ¿Y por qué el seguimiento es importante? Porque es que la enfermedad no es curable. Desafortunadamente la cirugía no es una cura para la enfermedad, es simplemente un tratamiento más. ¿Sí? Es una opción más de tratamiento, entonces el paciente no va a quedar curado después de una cirugía, va a seguir teniendo Parkinson, va a seguir necesitando medicamentos y obviamente va a seguir necesitando quien lo siga. ¿Y qué mejor? Que sea un manejo integral por un grupo de movimientos normales, porque son ellos quien va a definir qué cambios farmacológicos, qué proceso de rehabilitación, qué proceso de programación va a necesitar. Ahora, la programación es un acto médico que la realiza ¿quién? El especialista en movimientos anormales. Entonces, por eso es el enfoque multidisciplinario y la necesidad de ver esto como un todo. No podemos fragmentar las cosas. Quien seleccione sea uno, quien le diga que necesita cirugía sea uno, quien opere sea otro y quien haga el seguimiento sea otro. Probablemente esas tres informaciones, si no están en contacto, nunca va a funcionar y el resultado nunca va a ser bueno. Esta es la foto anterior de la unidad, de cómo estábamos conformados. Aquí están la gran parte de los miembros. Obviamente este es un proceso de crecimiento. Mal haríamos en quedarnos estacionados en algo. Día a día estamos tratando de crecer y integrar a este grupo cada vez más miembros que le aporten más a los pacientes. Ahora, ¿por qué crecer? Porque el hecho de crecer, cada vez tener más miembros, lo que va a hacer es que podamos ofrecer un mejor servicio a los pacientes. ¿Y en qué se va a ver representado? Obviamente en beneficio para el paciente, en mejoría de calidad de vida para el paciente y no hay que dejar de lado en la mejoría en la calidad de vida de la familia, ¿cierto? Que también es importante. Bueno, esa era toda la parte que tenía para contarles desde el punto de vista quirúrgico. Bueno, desafortunadamente por tiempo vamos a escoger algunas de las preguntas, no podemos resolver todas, llegaron bastantes. La primera pregunta dice, no entiendo cómo el paciente está despierto durante la cirugía, ¿cómo se hace la abolición de la sensibilidad? Bueno, sabemos que lo que pasa es que tenemos claro que lo que duele en el organismo o lo que duele en el paciente es la piel, duele algunas barreras que cubren el cerebro, algunas capas que cubren el cerebro, pero el cerebro en realidad no es doloroso, ¿no? O sea, el cerebro no duele, ¿no? Lo que duele es la piel y el hueso, quizá.
Lo que se hace es que en estos pacientes que le hacemos cirugías, mientras abrimos la piel y mientras abrimos el hueso, lo sedamos un poco para que el paciente no sienta ninguna molestia, ningún dolor. Pero ya el cerebro en sí, el cerebro no duele, así es que no hay ningún inconveniente con eso, ¿no? Dice, ¿cuál es el límite de edad para la cirugía? Es una muy buena pregunta. No existe un límite de edad claro para la cirugía, ni de temprano ni tardío. Existe una recomendación. La recomendación es que por encima de los 70 años hay que tener una lupa para seleccionar al paciente. Pero no, la edad en realidad no existe una edad límite. Sí, una recomendación. Es un paciente por encima de 70 años. Tenemos que tener mucho cuidado para seleccionarlo, tanto por las enfermedades, por lo avanzada que esté la enfermedad o las complicaciones que pueda tener, ¿no? Los riesgos, obviamente, de una persona mayor de 70 años con una cirugía son un poco mayores que los riesgos de una persona joven, pero no existe una edad límite. La recomendación es 70 años, pero no existe una edad límite. Dice, ¿qué tamaño tiene el electrodo y el generador? ¿Qué restricciones puede tener el paciente después de una cirugía? Bueno, el tamaño del electrodo, el grosor del electrodo es de 1.27 milímetros. Es un electrodo bastante delgado. Ahora, la extensión es un tanto más gruesa. No son muy perceptibles, o sea, es un tamaño muy delgado en realidad, muy pequeños. Lo más grande es el generador, que tiene alrededor de 5 a 6 centímetros en tamaño por 1 centímetro de grosor. Yo creo que después, a los que les interese, tengo una muestra de cómo es un generador y cómo es un electrodo, para los que lo quieran mirar. Pero en realidad 5 a 6 centímetros en tamaño por 1 centímetro de grosor es el generador y el electrodo mide 1.27 milímetros, bastante delgado. ¿Qué restricciones tiene? La idea es que no tenga ninguna restricción y de hecho no tienen restricciones los pacientes a los que se les implanta un sistema de estimulación cerebral profunda. Van a pitar en todos los detectores de metales, eso es algo habitual, como cualquier metal pita, pero no tiene ninguna restricción como tal. Puede hacer deporte, puede hacer su vida normal, puede hacer cualquier tipo de actividad. La idea de la cirugía es mejorar la calidad de vida, que mejore sus actividades, no restringirlas. Entonces no tiene ningún tipo de restricción. Dice, ¿al cuánto tiempo tienen que cambiar la pila o la batería? Es cierto, las baterías tienen una vida útil. No es una batería que dura por tiempo indeterminado. ¿De qué va a depender el tiempo necesario para cambiarla? Obviamente va a depender de cada paciente. Cada paciente va a necesitar una corriente que es distinta. Algunos necesitarán más corriente, otros necesitarán menos corriente. Eso hace que la duración de la batería también cambie. En promedio, ¿cuánto pensamos? Entre 3 y 7 años puede necesitar un paciente para cambiarse la batería. Obviamente el cambio de batería es una cirugía mucho más sencilla porque solamente se hace a nivel del tórax, ¿sí? Solamente se quita el generador anterior y se coloca el generador nuevo. Es una cirugía que es ambulatoria, muy corta, muy fácil, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención, muy amables.